Saludos, saludos, amable público, como de costumbre, Miguel Núñez en esta subitácora, sala de juicio. Para nosotros siempre será un honor, un placer que ustedes nos acompañen en estas interacciones que siempre tratamos de ofrecerles a ustedes como motivo de consulta, de aprendizaje, de análisis, de temas varios, ¿verdad? Diferentes tópicos que analizamos por acá en este escenario, sala de juicio. Hoy un tema súper interesante, muy técnico, pero es un tema, si se quiere, de foro internacional, eh, que es tratado en las diferentes cumbres, escenarios, los jefes de estados, preocupación a nivel mundial, todo lo que tiene que ver con el G7, el G8, el G20, todos los G. Y de verdad, como siempre, un tema de interés para todos nosotros. Y de verdad que me siento más que complacido, privilegiado, un honor para mí recibir al ingeniero César Núñez, ¿verdad? Linaje real, un príncipe, César Núñez, por demás mi hermano menor, que es ingeniero electromecánico, César, ¿verdad? Con diferentes posgrados, maestrías, diplomados, de hecho también ha sido académico. Y de verdad que como hermano, como mayor de César, que he visto todo su desarrollo, para mí ha sido una promesa cumplida. De verdad que mami y papi tienen que estar muy orgullosos en el cielo por el hombre que se ha convertido César a nivel personal, a nivel intelectual, a nivel académico, un voraz estudioso de las ciencias, preocupado por el conocimiento, por el saber. Y yo me siento más que orgulloso en que él comparta conmigo en el día de hoy este tema, que prácticamente es de su... Vamos a aprender todos con él. Vamos a aprender todo con él porque es muy técnico, tiene que ver mucho con el área de ingeniería y todo lo demás. Y nada, César, bienvenido hermano nueva vez. Mucho gusto, para mí es un placer estar en esta, como tú una bitácora de enseñanza, de ciencia, de apertura, en la cual para mí realmente es un regocijo, iguales emociones y sentimientos también provoca que tú tengas la iniciativa desde tu tribuna aquí, desde tu oficina legal, de servir como un ente que promueva la Claro, cultura, la ciencia y temas de interés que son realmente de mucha importancia para el conocimiento de las personas, de la sociedad, de la claro. sociedad, Bien. claro. Vamos a empezar de una vez, César, ¿te parece? Y el tema es el calentamiento global. Ustedes siempre saben que traemos temas a nivel general que le interesen a todo el mundo, que están de preocupación, no a nivel nacional, sino internacional. Y yo creo, César, que el calentamiento global es algo que la gente lo oye tanto, Exacto, lo escucha tanto, pero a la vez de escucharlo, así mismo lo desconoce. exacto. Y a modo de comentario, te pregunto, y voy a comentar inmediatamente, la gente lo escucha tanto, pero lo ignora, Sí, porque el ser humano común entiende que el calentamiento global es algo con natural, que viene con la naturaleza. Y sí, como son fenómenos naturales, si se quiere, como que no se preocupa mucho por eso o entiende que son cosas que deben de pasar. Y no es así. perfecto. La mano del hombre es el responsable de manera, yo diría, protagonista principal Sí, a que este fenómeno del calentamiento global haya alcanzado los niveles que ha ido alcanzando en las últimas décadas sobre claro, todo. exacto. Y ahí mismo te pregunto, César, ¿a partir de cuándo, o sea, qué es el calentamiento global y desde cuándo empieza la preocupación a nivel mundial sobre este tema? Bueno, Básicamente. muy buena pregunta, Miguel, exactamente. Gracias, amigos televidentes. Mira, básicamente es como tú acabas de decir, el calentamiento global no es un fenómeno como tal nuevo. Los climatólogos, los paleontólogos y los científicos que se han dedicado a estudiar la naturaleza de la Tierra en todos el tiempo que se ha sucedido en las diferentes capas geológicas y toda la evolución que eso ha conllevado, han precisado que el calentamiento global es un fenómeno
que se desencadena debido a condiciones naturales y que casualmente mucha gente no sabe que ha ocurrido en otras épocas pasadas, pero que casualmente, lo que tanto como se teme ahora, las consecuencias han sido catastróficas. Por ejemplo, se estima que época, el antropogénico y esos tiempos que son En la época antigua, en la época desde totalmente la antigua, antigüedad, la exactamente, prehistoria y todo lo demás. antes de lo que la ciencia establece, que como se formó la vida humana en esas épocas anteriores, hay, dicen, rastros de calentamientos globales que han sucedido y que han significado el fin de lo que eran los animales en aquel entonces, debido a erupciones volcánicas, a algas que desglosan gases y inhiben gases a la atmósfera y han creado cierto tipo de condiciones inhabitables en la Tierra, porque cabe resaltar, de acuerdo a los parámetros de la ciencia, que la Tierra siempre fue hostil para la vida como hoy la conocemos. Yeah. Entonces, esa hostilidad debido a concentraciones de gases, emanaciones de pulpa volcánica y diferentes tipos de situaciones en las cuales la vida no puede prevalecer, ocurrieron antiguamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa, tal como tú estableces? Que el calentamiento global ya en la época moderna se ha tratado básicamente desde el 1997, cuando se instauró el protocolo de Kioto en Japón. Ahí las naciones se reunieron y la ciencia empezó a mostrar evidencias de que la Tierra llevaba un bajadero realmente muy peligroso en torno a lo que eran las emisiones de gases de efecto invernadero y que la Tierra se estaba sobrecalentando. Y eso daba como el traste, la desglaciación, o sea, los glaciares se iban derritiendo, iba subiendo el nivel del mar. Como tú ahorita me contabas, problemas de que tienen que ver con suministro de agua, fenómenos climatológicos totalmente desproporcionados. El dióxido de carbono, la demografía de las poblaciones, el crecimiento exponencial de las poblaciones. Ahora, ¿qué es lo que es el efecto invernadero y qué es lo que es el cambio climático? Bueno, el cambio climático básicamente es eso, es el calentamiento de la Tierra. Ahora, ¿cuál es el fenómeno científico relacionado con eso? Por ejemplo, que según tengo entendido, César, escúchame que te interrumpa, el calentamiento global empieza a estudiarse desde el punto de vista científico a partir del año 1970. Es como tú señalas. Muchas explosiones, se habla de la explosión cámbrica, mucha metamorfosis el mundo había sufrido a través de su historia, ¿verdad? Pero cuando el hombre, el científico lo trata a nivel de ciencia, es a partir del año 1970 que recobra su esplendor ya en el 97 con el protocolo de Kioto. Con el protocolo de Kioto, así en es. Japón, exactamente. Ese evento se hace, creo que cada 4 o 5 años, va a haber una ahora en el 2030 y será una conferencia de las partes, dirigido por el panel del cambio climático de las Naciones Unidas. Sí, yo tengo un dato. Dicen algunos científicos que si para el año 2030 el hombre no cede en su accionar y le pone un freno al cambio climático, al menos en un 45% de las acciones que ha tomado desde el año 2010 hasta la fecha, o sea, las consecuencias van a ser insospechadas. Va a ser una catástrofe. Ni hablar para el 2050. Porque están las evidencias científicas necesarias, sustentables, de que dicen que anteriormente ocurrió y significó realmente el fin de la vida como se conocía en ese entonces. Entonces, lo que se quiere, la lucha consiste en evitar que, de hecho, aquello fue por causas naturales. Ahora mismo el calentamiento global solamente es por el término antropogénico, o sea, por la mano del hombre, debido al consumo desproporcionado de energía, especialmente lo que son los combustibles fósiles. Que ese es un renglón que básicamente no se puede hablar de cambio climático ni de calentamiento global sin mencionar el tema energético. Claro. Porque es un tema totalmente que tiene que ver con prácticamente el fluido que mueve el mundo. Lo que se establece es que la evidencia científica establece que la temperatura promedio ahora de la Tierra, en comparación con la temperatura desde antes de la revolución industrial, ha cambiado.
Entonces, obviamente, lo que pasó, lo que sucedió al mundo desde esa época hasta acá fue la industrialización. Entonces, la industrialización ha llevado a un consumo masivo, extensivo de energía. Entonces, ese consumo masivo y extensivo de energía, especialmente combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y sus derivados, y lo que genera el dióxido de carbono. es lo que genera lo que se llaman los gases de efecto invernadero, que es donde quiero entrar básicamente, porque el cambio climático es consecuencia, se puede decir, de los gases de efecto invernadero o del efecto invernadero. Vamos a desarrollar lo que es el efecto invernadero, ¿verdad? Exacto. Es un tema muy técnico, tratarlo de explicarlo lo más llano posible para que nuestra teleaudiencia, ¿verdad?, pueda digerir. Perfecto, exactamente. ¿En qué consiste el efecto invernadero? Básicamente incide en lo que es el fluido motor de la vida humana en la Tierra, el Sol. El Sol emite una radiación, se llama irradiación solar, que es aprovechada en la Tierra de diferentes formas y es prácticamente uno de los aspectos fundamentales de la vida humana. ¿Qué sucede? Que una parte de esa energía en forma de fotones que viene del espacio por medio de la radiación solar, la Tierra la absorbe, la asimila, se alimenta de ella y hace tareas específicas. Pero hay otra parte de esa radiación que es reflejada, no absorbida, y va al espacio exterior. Eso es un ciclo, se puede decir, biológico, es cíclico, natural. Es cíclico. Eso es un fenómeno totalmente natural. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que debido a la emanación de lo que se conoce como gases de efecto invernadero, debido al consumo de energía primaria en forma de combustibles fósiles. Eso es lo que podemos llamar dióxido de carbono. Exacto. El principal agente emisor debido a la generación de energía por medio de la quema de combustibles fósiles es el dióxido de carbono o CO2, que es la nomenclatura química de él. Entonces, ese gas, conjuntamente con otros, se acumula en la atmósfera y no permite que, como le decía anteriormente, la parte de esa energía solar que no es absorbida en la Tierra, que debe ser reflejada, se quede, se atrape. Entonces eso hace que toda la parte debajo de la atmósfera se caliente. Eso es un fenómeno muy parecido, se puede hacer una concatenación con lo que son los invernaderos, por eso se llama así, efecto invernadero. Los invernaderos que se utilizan en la agricultura para mantener una temperatura específica homogénea en las plantas. Esa reacción que le da a estar atrapado completamente en el invernadero no puede salir y hace que se mantenga una temperatura. Se queda atrapado. Ya. Ahora, ya a escala global, ya a escala de la radiación solar, ya a escala también a otros fenómenos que también han ocurrido lastimosamente también por afectación del hombre, que es como la destrucción de la capa de ozono. Entonces, a penetrar más cantidad de sol, de energía solar, también porque la capa de ozono se ha maltratado debido a los aerosoles y otros químicos. Entonces, la concentración que está pasando actualmente debido a que los gases no permiten que se haga la energía reflejada es realmente un tema de preocupación para la clase científica, la clase política y la clase realmente de que se preocupa por el porvenir del mañana. Importante destacar ahí que yo leí hace un tiempo que la población, las ciudades ocupan a nivel del globo terráqueo, del planeta Tierra, el 1% nada más. Sí. Las ciudades. Pero ¿qué pasa? La población ocupa el 55%. Sí. Es decir, en ese 1% que ocupan las ciudades a nivel del planeta Tierra, está concentrado el 55% de la población. Exacto. Porque todo el mundo ha emigrado hacia las ciudades. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Que la ciudad consume el 75% de la energía que se produce. Sí. Pero produce el 85% del dióxido de carbono que se produce también. O sea, así como consume energía, así despide esa energía fósil
que es la que produce todo lo que... Y cómo se proyecta realmente el crecimiento desproporcionado también de cara al futuro, tanto de personas en el mundo como de consumo, dependencia de energía, porque hay que decirlo, la energía realmente no es ni mala ni buena. El uso que se le ha venido dando y el abuso debido a la industrialización desmedida es lo que ha Exacto. provocado este fenómeno. Entonces, ¿qué es lo que sucede con respecto? Mira, tú acabas de las ciudades. Uno de los esquemas que se plantea en las Naciones Unidas y que ya ha tenido cierto tipo de desarrollo en ciudades europeas es la Smart City. Una Smart City es protagonista de su propio Ciudades destino. inteligentes. Una ciudad inteligente, exactamente en español. Entonces, lo que se pronostica es que el hombre, los ciudadanos, adquieran una nueva un, un, una nueva conciencia en torno a su papel dentro de la cadena de valor y dentro Correcto. realmente del consumo de Correcto. energía, que sea más Energía racional. biodegradable, energía ecológica, Un ser humano más desinfectantes, todo lo demás. conectado, la electrificación, un ser humano más conectado, más innovador, para su Más consciente, más consciente sobre todo. exactamente de su efecto realmente en la cadena de valor que realmente tiene un impacto global. El consumo de energía se estima en exajulios, o sea, una unidad bien grande. Se estima que el 2023 hacia acá se ha incrementado cerca de un 3% el consumo de energía en el mundo, siendo China el más demandante. Lastimosamente, el consumo del tipo de energía en forma de fósiles representa cerca del 90% del consumo global de energía, desarrollando emisiones también con un número realmente gigantesco y que para el 2030, como tú decías ahorita, se preveía que los gobiernos, de acuerdo a todas las conferencias que se han dado, como el protocolo de Kioto, la conferencia de París, la conferencia de Nueva York y otro tipo de conferencias, conjuntamente con el apoyo de las Naciones Unidas, el consumo de energía para este tiempo iba a llegar en una desaceleración en torno al consumo de combustibles fósiles. Lastimosamente, habla de energía sin hablar de economía, sin hablar de política, sin hablar de intereses, de capitalismo, intereses económicos, claro, y sin también mencionar el tema religioso. Es un problema. Realmente ustedes ya han visto, yo sé que es un tema que tiene mucha receptividad, que tiene connotación científica, pero lastimosamente muchísima gente en el mundo, y sobre todo gente poderosa como Donald Trump, que el actual presidente de Estados Unidos, ha desacelerado la política medioambiental que se iba gestionando en el mundo. Eso es grave. Y él ha echado realmente un balde de agua fría al tema realmente de la descarbonización, que es el efecto paliativo al efecto invernadero y al incremento de la temperatura de la Tierra. Entonces, si los gobiernos y potencias como Estados Unidos, que es el segundo consumidor de energía primaria en forma de fósiles en el mundo, no se ponen de acuerdo realmente el destino o las metas que se estaban poniendo para 2030, para 2050, como Sí, introducción, sí. realmente están comprometidos. Es que hay una realidad insoslayable. Miren, para el 2020, para el año 2020, 1920, creo que no había una ciudad que llegaba a un millón de habitantes. Una ciudad. Para el año 69, que es cuando el hombre llega a la luna, estamos hablando de ciencia, habían 3 ciudades nada más que alcanzaban la decena, una decena de millón de habitantes, que era Osaka, New York y Tokio. Okay. Y Tokio. Tokio. 10 millones de gente. En la actualidad, solamente en Florida, por mencionar a una, hay más de 21 millones de habitantes. En Florida nada más. Sin hablar de China, Japón, por ahí María se va. O sea, el crecimiento exponencial que han tenido las ciudades y la demanda de energía. Exactamente. Es una situación que hay que ponerle mucha atención. Exactamente. Tiene que ser regularizada. Pero me llama la atención, César, algo. Tú hablas de energía fósil, pero también hay gente que habla de energía limpia, energía no renovable. ¿Cuál es la diferencia entre una energía y otra? Muy buena pregunta. Sí, mira, Miguel. Otros llaman energía ecológica, energía Lo limpia. que se ha establecido exactamente es que
la energía dice un principio físico fundamental. Para mí el principio físico que más me gusta y aparte de ser un principio físico y con una formulación matemática, también es un principio, se puede decir realmente muy filosófico. Dice la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es un principio físico Sí, fundamental. yo lo había escuchado. Entonces, a medida que la humanidad se ha dado cuenta del problema del cambio climático, afortunadamente se ha planteado nuevas formas de generación de energía. Sí que el hombre, como te dije ahorita, es una Smart City, realmente un hombre moderno, conectado con la virtualización, como ya lo estamos viendo, En esas tenga ciudades modernas, perdón, se están estableciendo la agricultura vertical, que vehículos, son carros ciudades enormes para eléctricos, grandes edificios de varias plantas, exactamente. donde se cultivan alimentos, hortalizas y demás, con sistemas de drenaje de agua, Exacto. la hidratación y las luces así, de efecto Perfecto, invernadero para que se, claro. para, Entonces, ¿qué es lo que se busca? Por ejemplo, energía, hay muchas formas de energía. El hombre se ha empecinado y ha desarrollado una industrialización en base a lo que es los combustibles fósiles, como lo conocemos, pero realmente hay muchas formas de energía, como le dije anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que se el combustible plantea? fósil es el que tiene que ver con el petróleo, es lo Exactamente. que conocemos como Bueno, gas, gasoil, exacto. Hay diferentes formas de gasolina. energía. Mira, están los combustibles fósiles. El carbón, que es el primario, uno de los más contaminantes, muy eficiente energéticamente. El petróleo y sus derivados, que ya forman parte del combustible, pero también se utiliza tanto en automóviles, sus derivados, como en las cocinas, esas cosas, y también en la climatización en países fríos por medio del Claro, GLP, pero también países nórdicos. su uso también está en las centrales también eléctricas, porque se genera HFO, diésel, fuel oil, esas cosas que sirven para la generación de energía. Entonces, de ahí le sigue también lo que es el gas natural y un tipo de energía que no se Y considera el agua también, exactamente. Ya el agua y el sol está dentro de las energías renovables. renovable. Entonces, hay un tipo de energía muy eficiente y muy poderoso que es la energía nuclear, que no se considera alternativa ni se considera altamente fósil, pero Es sí como un híbrido. es como un híbrido, pero una energía de mucha potencia, de mucha inversión económica, pero que realmente se teme en el mundo. Ahora bien, las energías convencionales, lo que se está buscando es que se hagan los acuerdos, se hagan lo- lo- Se regule las inversiones las necesarias regulaciones para necesarias. que tanto las energías entonces alternativas o limpias, como tú decías, que son la energía Puedan converger en el fotovoltaica, mismo espacio la y energía tiempo. eólica, la energía marítima y esas fuentes de energía sean las que realmente se antepongan a la energía de los Y puedan combustibles paliar fósiles. un poco lo que Porque estamos son hablando. energía limpia, son energía de Energía cero limpia. emisiones, Ya, no generan gases de efecto invernadero. bien. Entonces ese es el plan que Ya. tiene la Naciones Correcto, Unidas. pues miren señores, vamos a darlo hasta acá, porque de verdad que tú eres brillante, César. Ajá, sí, Yo lo sabía, pero no sabía hasta qué punto, Dios mío, increíble. Un tema extenso, muy variado. Tenemos que hablar en el segundo capítulo, vamos a dejarlo hasta acá, de las ventajas, desventajas, Exacto. todo lo que tiene que Avances. ver con el agua, ¿verdad? El nexo entre el agua y energía, avances, la actualidad en el mundo, bueno, muchísimas cosas. Entonces, gracias por su atención. Espérenos en el segundo capítulo del análisis del calentamiento global. Muchísimas gracias. Gracias, César. Un placer.